Bueno, pues daros la bienvenida a todos, a los que estáis participando en este webinar, que va a hablar de un tema muy interesante, como es el Distancing Skills y la relación para acelerar el upskilling y el reskilling, ¿vale? Espero, bueno, muchas palabras en inglés, ¿vale? Pero aquí lo que estamos hablando es, primero, de la importancia que tienen las personas en las organizaciones, porque es verdad que para la transformación digital hace falta equipos, hace falta programas, pero lo fundamental y la base de todo son las personas. Si las personas no tienen formación, si no tienen las capacidades necesarias, por muchos equipos y por muchos programas que tengamos, esa transformación digital va a ser imposible. En Ametic ya hace muchos años, y ahora Alejandro nos lo explicará, nos dimos cuenta de la importancia de la formación y de la capacitación digital de las personas y de los profesionales. Y la necesidad que tenemos en toda la sociedad, que se ha acelerado con el tema de la pandemia y que ha hecho necesario, pues, entre ellos, el Plan Nacional de Formación en Competencias Digitales. Y en Ametic hemos dado un paso más allá y hemos desarrollado el Libro Blanco de Competencias Digitales, que es la hoja de ruta de ese plan nacional. Pretendemos que sea la propuesta de Ametic para que sea la hoja de ruta de ese desarrollo del Plan Nacional de Competencias Digitales. Sin más, daros las gracias a todos los que estáis conectados. Personalmente, creo que la formación es el inicio de todo y el principio de todo. Sin formación en esas competencias digitales no es posible la transformación digital. Y dar las gracias también a todos los que vais a estar hoy de ponentes y a todos los que vais a estar también de asistentes. Y sin más, Alejandro, os presento a Alejandro, que le conocéis todos, pero pues si alguno no le conoces, es el presidente de la Comisión de Desarrollo de Talento de Ametic. Así que, Alejandro, cuando quieras. Muchas gracias, Paco. Pues buenos días también a todos por participar en este webinar interesantísimo y que está muy ligado a lo que en su presentación Paco mencionaba, ¿no? Digamos, el contenido del libro blanco que desde Ametic, como propuesta para la administración, bueno, pues recoge una serie de medidas, de propuestas, de planes de trabajo para solucionar un problema que cada vez bueno, está suponiendo un hándicap mayor ya no solo para el sector de las empresas TIC, sino también para cualquier otro sector de la economía que se ve afectado por este tsunami tecnológico que ha venido a cambiar la forma de trabajar y la forma de ver el futuro, ya no solo como economía, sino también como sociedad, que estamos absolutamente envueltos en ese proceso de digitalización de todas nuestras relaciones, incluso personales, ¿no? Bueno, por empezar desde el origen, ¿no? de por qué hemos llegado a este punto de presentación del libro blanco, más allá de la situación de crisis que vivimos el año pasado y de la aceleración de todo este proceso que invitó a dar ese paso a la acción decidido por parte del sector a la hora de presentar este documento de propuestas. Ametic, como bien decía Paco, ya en el año 2016 era muy consciente de a qué nos íbamos a enfrentar en los próximos años. Ya veníamos viviéndolo en el ámbito de las empresas TIC, pero estábamos viendo que dentro de lo que era nuestra relación con los clientes y la observación de la evolución de los distintos sectores de nuestra economía y de la sociedad, como digo, en general, y las administraciones públicas, el problema de escasez de talento digital se iba a agravar y se iba a agravar seguramente en un horizonte temporal quizá un poco más prolongado, no mucho más, al que nos ha sometido el COVID-19, ¿no? Desde ese momento se pusieron en marcha los mecanismos de la organización para ya en el año 2017 impulsar la Alianza por el Desarrollo de Talento Digital en España, en el que se involucró a los stakeholders que tenían algo que decir y algún papel que jugar en esa aceleración o en esa puesta en marcha de soluciones para tener ese talento digital que nuestro país necesitaba ya en aquel momento y que ahora mismo es absolutamente urgente y vital que se den o que se pongan soluciones para este gap que tenemos hoy en día. Era un proyecto, es un proyecto de colaboración público-privada en el que queremos sumar con la Administración y todas las empresas asociadas a Ametic están dispuestas a dar ese empuje decidido para conseguir
los resultados que nos hemos marcado, que no es ni más ni menos que tener una sociedad digital más competitiva, más avanzada, más moderna, que nos permita también competir en un mercado bueno, que es absolutamente digital y global. ABETIC representa a la inmensa mayoría de las empresas del sector TIC, tiene a las principales empresas de nuestro sector involucradas en ese proceso de debate, de propuesta, de búsqueda de soluciones en la parte tecnológica, pero también en la parte humana de ese proceso de transformación digital. Y una clave fundamental de ese foro de debate que es ABETIC es la transformación digital en cuanto al factor humano. También, además, somos los representantes en España de la Digital Skills and Job Coalition y, por lo tanto, Europa está muy presente en nuestros planteamientos y también está muy observantes de lo que estamos haciendo desde España. No en vano, pues esa labor desde AMETIC ha sido en varias ocasiones puesta en Europa como ejemplo de buenas prácticas, ¿no? Si nos referimos al contexto, pues no se trata de empezar la mañana con esta faceta un poco agorera o gris, ¿no? Pero tampoco podemos escapar de cuáles son las realidades. España, en el último informe DESI, ocupa el puesto número 11 de los 28 países de la Unión Europea, pero en los indicadores de capital humano, lamentablemente, estamos muy por debajo o por debajo de la media europea. Estar mucho o poco por debajo al final es poco consuelo. España, desde luego, no representa en ese indicador el papel o la dimensión que representa como país y como economía. Por lo tanto, debemos de ser absolutamente ambiciosos y reivindicativos a la hora de pedir un empuje decidido por parte de todos los agentes que tenemos que decir algo y que aportar soluciones para transformar esta situación y colocar a nuestra economía, a nuestra sociedad en el puesto que realmente se merece y que necesita nuestro país. Bueno, pues si decimos que en términos generales ocupamos el puesto número 11, a nivel del indicador de capital humano estamos en el puesto número 16, evidentemente muy lejos de lo que tenemos que reflejar en esas estadísticas, ¿no? Si hablamos de competencias básicas, de niveles de competencias básicas, pues observamos datos que son absolutamente demoledores. El 43% de las personas entre 16 y 74 años carecen de competencias digitales básicas. Bueno, evidentemente con este panorama difícilmente podemos aspirar a ser una economía realmente pujante cuando nuestros vecinos, cuando nuestros competidores en cualquier punto del mundo también están desarrollando sus planes y están avanzando. Por lo tanto, tenemos que hacer un empuje extraordinario, no solo para recuperar nuestra posición, sino también para adelantar algunas economías que, insistimos, debemos hacer esos planteamientos ambiciosos si queremos mejorar nuestras posiciones a nivel mundial en cuanto a economía y sociedad. Si hablamos de porcentaje de especialistas TICs, ya entrando más en el terreno de nuestro sector, pues también tenemos una carencia importante, ¿no? El 3,2% tan solo dentro de lo que sería la presencia en nuestra economía, en nuestro mercado laboral. El porcentaje de titulados TIC en España aumentó, pero representa apenas el 4% de todos los graduados. Tampoco estamos observando que se produzca, pese a todos estos años de, vamos a decirlo así, de evangelización, un aumento en cuanto a las matriculaciones y los egresados en las especialidades de los que se nutre el sector, insisto, y que cada vez competimos con más sectores a la hora de captar ese talento. En la Agenda España Digital 2025 se identifican competencias digitales como el tercero de sus 10 ejes estratégicos orientados a impulsar un crecimiento económico sostenible e inclusivo. El Plan Nacional de Competencias Digitales, al que nos referiremos ahora en este breve resumen que vamos a hacer a continuación de lo que es el planteamiento del Libro Blanco, pues también recoge el impulso de competencias digitales en los ciudadanos en general, en la población activa y en los profesionales TIC en particular. Pero insisto, esto no es un problema exclusivamente del sector TIC, sino que todos los sectores están siendo demandantes de talento digital
de manera cada vez más insistente. Para desplegar este instrumento, dentro de lo que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pues se prevé una inversión de cerca de 3.750 millones de euros entre el año 2021 y 2023. Como contexto está muy bien y evidentemente todo este proceso de, vamos a decirlo así, de aprovisionamiento de fondos desde la Unión Europea para salir de una situación de crisis tienen que sentar las bases de una recuperación. Pero también es verdad que ese proceso acelerador de la transformación digital que se va a producir con la aportación de fondos europeos, a corto plazo va a tener un impacto inmediato, que es más demanda de talento digital, con lo cual, insistimos, es absolutamente urgente poner en marcha las medidas que, bueno, pues humildemente desde AMETIC y con la participación de más de 250 empresas representativas del sector TIC, hemos considerado que son claves para revertir esta situación. Insisto, el problema, lejos de solucionarse, vamos a tener un impacto inmediato que será de agravamiento ante la ausencia de ese talento. Insistimos, por tanto, es urgente pasar a la acción y poner en marcha alguna de estas medidas. Un plan, un libro blanco que se traslada en 10 medidas de trabajo o 10 paquetes de trabajo. Cada una de ellas está detallada con planes de acción, presupuestación, incluso calendarios dentro de lo que sería un despliegue. Primero con una visión de soluciones a corto plazo o de impacto inmediato en un plan a 18 meses que tiene que ver resultados de manera inmediata. Y también una serie de medidas ya con una visión más a largo plazo que tienen que afectar ya no solo al desarrollo de algunas iniciativas concretas en el plano de la adquisición de competencias, sino también en el plano de las reformas con algunas iniciativas de tipo sistémico. Por hacer un pequeño repaso de cuáles son esos 10 paquetes de trabajo, sin entrar en detalles porque estamos aquí para hablar de una de esas líneas de trabajo. Primero nos referíamos el primer trabajo a lo que sería el refuerzo de las competencias para el personal docente en la era digital. Es evidente que no podemos tener un buen talento digital desde el sistema educativo formativo si los propios docentes no tienen un conocimiento y unas habilidades adecuadas para los tiempos que estamos viviendo, y somos conscientes además de cuál es el ritmo de aceleración del conocimiento al que tienen que acceder los docentes, y ahí también ponemos nuestro granito de arena a la hora de tender la mano para colaborar en este ámbito. El segundo paquete de trabajo, las capacidades para directivos en el entorno digital. Este no es exclusivamente un tema de técnicos o de conocimiento técnico, sino que también la línea directiva, la primera línea de las compañías tiene que ser muy consciente de cuáles son las capacidades y cuál es, dentro de los planteamientos estratégicos, el papel que tiene que jugar la tecnología, y por tanto son objetivo claro dentro de este plan de trabajo. En el paquete de trabajo 3, las competencias digitales para las pymes. Se habla mucho de que la pyme juega un papel fundamental en nuestra economía y es evidente que lo juega. Bueno, tenemos que llevar a la acción planes específicos para las pymes y ser ambiciosos, y esa ambición tiene que transformarse también en la asignación de recursos para esa capacitación de los recursos humanos dentro de las empresas, de las personas, de los equipos de personas dentro de las empresas. El grupo de trabajo 4 sería ciudadanía digital, alfabetización digital para colectivos vulnerables. Es evidente que en esta transformación, en esta evolución de la tecnología, nadie se puede quedar atrás, y ese nadie, pues evidentemente también requiere una serie de planes específicos para colectivos desfavorecidos o vulnerables. En este sentido, ya desde la Comisión de Talento llevamos muchos años trabajando y desarrollando planes con asociaciones y entidades del ámbito de colectivos vulnerables. El paquete 5 sería el desarrollo de capacidades digitales en los jóvenes. Bueno, son quienes tienen que traccionar de esta sociedad, de esta economía en el futuro. Hemos visto algunos datos que salen de esos informes: un 43% de la población entre 19 y 74 años sin competencias digitales básicos, y eso es absolutamente inasumible en el futuro al que nos enfrentamos.
El grupo 6, el paquete de trabajo 6, el desarrollo de capacidades digitales para la administración pública, es un agente impulsor de la transformación y, por lo tanto, también tiene que ser no solo consumidor de tecnología, sino claramente tiene que tener perfiles capacitados y conocimiento en materia tecnológica para afrontar esa evolución a la que irremisiblemente se tiene que enfrentar la administración pública, y hay mucho trabajo para hacer en este sentido. El grupo de trabajo, el paquete de trabajo 7 sería el desarrollo de tech y data en las organizaciones. Es fundamental también tener esa conciencia, esa cultura del dato y debemos además hacer un esfuerzo en la certificación de esos conocimientos. El modelo de emprendimiento, que sería el paquete de trabajo 8, el modelo de emprendimiento, incubación y aceleración digital. Las barreras entre sectores se están borrando y están apareciendo nuevos sectores que son híbridos y que se basan en esa evolución tecnológica, en la aplicación de tecnología para conformar nuevos modelos de negocio, incluso nuevos sectores, podríamos decirlo. Y desde AMETIC queremos impulsar ese conocimiento emprendedor y acelerar esos procesos de creación de nuevas empresas y nuevas culturas emprendedoras. El paquete de trabajo 9 sería el desarrollo del Centro de Certificación de Profesiones Digitales. Es básico que el mercado observe, dentro de lo que es la adquisición de competencias, un grado de acreditación de ese conocimiento. No vale cualquier tipo de formación. Lo que cuenta son los resultados y la acreditación de conocimientos en algunas herramientas que hoy por hoy son también tractoras dentro de ese proceso de transformación digital. Y por último, algo que también consideramos que es básico en el paquete de trabajo 10, que sería el Observatorio de Talento Digital. Necesitamos una herramienta que realmente ponga sobre la mesa indicadores y datos fiables para la toma de decisiones, para la puesta en marcha de planes y líneas de acción, pero no solamente eso, sino también para la modificación o la variación en los planes estratégicos, en los planes de acción que se vayan poniendo en marcha, que se vayan planteando desde el ámbito público-privado dentro de ese entorno de colaboración y co-creación en el que AMETIC está dispuesto a participar. Por lo tanto, es un documento muy ambicioso y es un documento también que les invito a consultar, que les invito a leer y a analizar en detenimiento, porque, insistimos, dentro de ese documento creemos que hay muchas de las claves para revertir la situación a la que nos enfrentamos. Bueno, seguramente me he alargado más de la cuenta, pero espero también que me disculpen, y sin más vamos a pasar ya a la mesa de debate que va a moderar Amalia y que versa precisamente sobre las distancing skills, un concepto en el que Guillermo es un gran experto, y todos los miembros de esta mesa tienen un amplio conocimiento sobre lo que es la formación de directivos, también en el ámbito de emprendimiento, pero en cuáles son esas competencias que son necesarias para liderar una economía y una sociedad que ahora más que nunca nos hemos tenido que enfrentar a una gestión a distancia y un trabajo también a distancia, y que ha venido para quedarse. Por lo tanto, sin más, de nuevo reiterar mi agradecimiento y mis disculpas por la extensión del tiempo, y dar paso a la moderadora Amalia, cuando quieras. Pues muchas gracias, Alejandro. Yo quería empezar dándos las gracias a Paco y a ti por esta introducción que habéis hecho a la mesa sobre un tema que podríamos decir que es de rabiosa actualidad. También quería agradecer a todos los asistentes su presencia y esperamos que en breve podamos empezar a tener estas reuniones ya de una manera más presencial. Y yo no me voy a alargar demasiado en la presentación. Yo creo que ha quedado bastante claro que desde AMETIC llevamos mucho tiempo trabajando y que hemos planteado con este libro blanco para el desarrollo de competencias digitales la hoja de ruta que el sector, que es el que conoce las necesidades, considera que da respuesta a los desafíos económicos y sociales que estamos viviendo en la actualidad. Y por otro lado, como bien decías, Alejandro, nosotros somos parte de la Digital Skills and Job Coalitions, la iniciativa europea para cerrar ese gap entre oferta y demanda en materia de empleo. Nosotros secretaríamos
la coalición aquí en España, y entre las actividades que nos gusta desarrollar pues se encuentran este tipo de debates en los que podemos profundizar en temas relacionados con las competencias digitales, que además se ha puesto de manifiesto que perduran en el tiempo, que es decir, ya no nos sirve la formación que tuvimos cuando acabamos la carrera o nuestros estudios, no. Necesitamos una formación continua, una actualización constante, y no solamente en cuestiones tecnológicas, sino en otras capacidades mucho más transversales que tienen que ver con la capacidad de relacionarse, con la capacidad de adaptarse al cambio o con la creatividad. Y de esas soft skills es de lo que queremos hablar hoy y profundizar más en este tema, con además nuevos conceptos que se han acuñado y que Guillermo nos explicará a lo largo de la pandemia que hemos sufrido este año pasado. Y para ahondar en todos estos temas contamos con unos magníficos ponentes que directamente paso a presentar, y ya empezamos con el debate, que esperamos sea muy fluido y en el que todos los participantes de este webinar nos den su opinión, y por supuesto el público podéis utilizar el chat para plantear las cuestiones que os pudieran ir surgiendo. En primer lugar, contamos con Jordi Punxet, es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene un Executive MBA por el Centro de Estudios Financieros y un Executive Program por el MIT de Boston. Trabajó como director de implementaciones en United Health Group a nivel internacional, y ya en 2013 se unió a SAGE como director de Ingeniería y Desarrollo de Producto para SAGE España y Portugal. Julián Trigo es director de Admisiones y Relaciones Institucionales del IE Executive Learning, que para los que no conozcáis es la unidad ejecutiva del IE University. Tras licenciarse en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, cursó un MBA en el Instituto de Empresa y posteriormente un Senior Management Program en el IE University. Antes de incorporarse al IE, en el año 93, trabajó en empresas de consultoría, banca y seguros, siempre en temas relacionados con el área comercial y de marketing, y en el año 2000 participó como director comercial en la creación del IE Learning Net, la empresa tecnológica del IE, que lanzó su primer máster online en Europa y que desarrolló la estructura tecnológica y docente de la formación online que tiene actualmente el IE. Dionís Guzmán es experto en el futuro de trabajo y director de ISDI en Barcelona, emprendedor, future thinker y career coach. Es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, máster en Contenido Multimedia por La Salle, máster en Internet Business por ISDI y diplomado en Chief Learning Officer por Team Labs. Ha trabajado en empresas como Samsung, Asus, CaixaBank o la Sexta, y es asesor de la Fundación Ergon para el Talento Senior y miembro del Comité de Talento de la Asociación 22@Networks de Barcelona. Además es profesor en ISDI, SCC, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad de Barcelona. Y por último, Guillermo Pérez es director técnico en Neulen, es PDG por IES, PDD por ESADE, máster en Dirección Comercial y Marketing por ESIC, y es líder del proyecto Lean Services Solutions de la compañía. También representa a Eulen en Ameti, que es vicepresidente de Alianza por el Desarrollo de Talento Digital y vocal de la EPS de Economía e Industria Digital en Fundae. Además es articulista, conferenciante y profesor en distintas escuelas de negocios. Como veis, tenemos un cuadro de lujo que tenemos que aprovechar, y yo voy a empezar con la primera de las preguntas. En el libro blanco se ha mencionado que tenemos un apartado específico para directivos. Julián, ¿por qué pensáis que es importante contar con el compromiso de los directivos en la transformación digital, y en qué áreas necesita este colectivo específico ser formado mayoritariamente? Bueno, pues antes de nada, muy buenos días a todos los asistentes, a Metit por invitarnos a este webinar. Y bueno, yo diría que lo importante es contar con el compromiso de toda la organización. Lo que ocurre es que es cierto que el papel del directivo como líder de la empresa pues es fundamental para impulsar la transformación digital. Una de las claves, sin duda, para el éxito de una transformación digital es que se implemente desde arriba de la organización hacia abajo. Yo creo que no hay transformación digital sin el empuje y la transformación de sus líderes y sin una cultura que favorezca pues, ese cambio, ¿no?
Yo creo que todos tenemos en la cabeza muchas empresas que han entendido la transformación digital como la implementación en un determinado momento de un software que al final no han utilizado o han infrautilizado porque no han ido acompañadas de ese cambio. Y por el contrario, ejemplos de otras empresas más grandes, más complicadas, donde los de arriba se han subido al carro, se han tirado a la piscina, ejemplos de aseguradoras médicas, de banca, que todos podemos tener en la cabeza, y cuando los de arriba pues se tiran a la piscina, hasta los mastodontes pues más grandes se mueven, ¿no? Yo creo que es uno de los temas claves, ¿no? Tecnología y cambio cultural pues sin duda deben ir de la mano, ¿no? Cuando formamos a los directivos, ¿qué hacemos? ¿En qué incidimos? Pues yo creo que la transformación de los líderes empieza por las habilidades de gestión del cambio, de gestión del aprendizaje continuo y de la comprensión de las tecnologías. Las capacidades de gestión del cambio son tan importantes como la tecnología, son las soft skills, cómo trabajas en equipo, cómo comunicas la importancia de los cambios, cómo vas gestionando los procesos, cómo maximizas el talento para aprovechar la inteligencia colectiva de la organización. Yo creo que todo eso tiene que estar en un líder digital, ¿no? Todo eso es importante porque sin duda pues hay que saber también, no sé, hay que utilizar un chatbot en un momento en la web o hay que construir un nuevo algoritmo que me prediga las ventas en un nuevo mercado. Eso es importante, pero la transformación digital no está en la instalación de una tecnología, sino en cómo transformes a las personas que la van a utilizar a todos los niveles y en el uso que sepas dar, que sepas llegar a hacer de la misma. Yo recuerdo un ejemplo que siempre ponía Enrique Dans, un profesor nuestro y experto en la materia, donde decía que bueno, llegaba a un hotel y nos encontrábamos todos con el cartelito de ponerse en la puerta de no molestar, puedes pasar a limpiar, etcétera, ¿no? Y que bueno, llegó a un hotel donde ese cartelito físico se había cambiado por un botón, por un display virtual, ¿no? Y decías, bueno, qué maravilla, ¿no? Ya no tengo que esperar a que alguien pase por el pasillo para poder ejecutar el servicio, sino que de manera automática, pues esa información llega a las personas que realizan ese servicio. Pero si al final ese servicio pues no se va a ejecutar en un tiempo menor, no va a tener lugar en un estándar de calidad como esperas, pero sobre todo en una reducción del tiempo, pues bueno, pues pasar de algo físico a algo virtual seguramente no tenga sentido, ¿no? Entonces yo creo que al final, si lo que quieres es que una empresa lleve a cabo una transformación digital, puedes dedicar tiempo a pensar en procesos, en tecnologías, pero la gran realidad es que si no se transforman las personas, si no entienden de verdad que la tecnología puede aportarles en su trabajo algo y compran de manera convencida esas propuestas de valor, pues yo creo que no funcionará. ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, pues yo creo que las universidades, escuelas de negocios, todos tenemos muchos programas dirigidos a directivos que les pueden ayudar a entender todo esto, ¿no? Pero yo creo que hoy estamos aquí precisamente, y Alejandro lo ha explicado magníficamente bien, porque tenemos el libro blanco en el que hemos trabajado muchos de los que estamos hoy aquí y que nos marca definitivamente el camino que hay que seguir para esa formación. Es la hoja de ruta, como ha dicho Alejandro, ¿no? Y todo esto acompañado pues, de todos los fondos que están destinados a competencias directivas que son muy importantes. Yo creo que ahora es el momento de transformar a las compañías previa transformación de las personas. Creo que estás muteada, Amalia. Amalia. Perdonad. Sí, no, preguntaba Dionis, vosotros desde ISDI, ¿qué visión tenéis? Entiendo que compartiréis muchas cosas con el IE. Pues sí, la verdad es que mucho de lo que ha comentado Julián resuena también en nuestras realidades, ¿no? Y empiezo también sumándome al agradecimiento por la invitación a estar aquí en esta mesa redonda, gracias a METIC. Y muy buenos días a los miembros de la mesa redonda y a todos los y todas las que nos están viendo. Después de 12 años acompañando a muchas empresas y a muchos directivos en todo este periplo de la transformación digital, la verdad es que también lo que nos hemos dado cuenta es que hay que ir de alguna forma acompasando y ajustando también el discurso, ¿no? En un primer momento hablábamos meramente de competencias y parecía que lo que estaba sucediendo en los departamentos de IT era lo que iba a impactar finalmente en el negocio, y al final nos dimos cuenta, y era algo de lo que apuntaba antes también Julián, que
hasta que no hemos colocado a las personas en el centro no nos hemos dado cuenta de que efectivamente la tecnología simplemente es una herramienta para hacer que las cosas pasen. Y la tecnología ha jugado un papel absolutamente disruptivo e importantísimo y core en todo este proceso de transformación económico que estamos viviendo. Lo que pasa es que también creo que de alguna forma ha servido como para ocultar o para no priorizar ante además la tamaña evidencia de que había otras cosas que atender. Si no tenemos o si no somos capaces de provocar, facilitar o generar un cambio cultural que permita un nuevo mindset, una nueva mentalidad y una nueva forma de hacer las cosas, por mucha tecnología que implementemos, esto nos lo hemos encontrado muchas veces, ¿no? No, Dionisio, yo ya estoy en plena transformación digital, estoy instalando Salesforce. O no, yo ya estoy en plena transformación digital, le he dado un iPad a todos mis comerciales. Y confundir esta tecnificación o tecnologización con una transformación digital es, yo creo que con el core principalmente, ¿no? Desde nuestros... Y este es uno de los puntos que cuando iniciamos nuestros programas enfocados a directivos, DIVEX entre alguno de ellos, es una de las cosas que hace que efectivamente les genera como esta especie de primer vértigo, ¿no? Que es, joder, entonces esto no va solamente de poner tecnología, va de un cambio, porque ojalá fuera todo tan fácil como pagar una licencia de Salesforce y que esto provocara la transformación digital, ¿no? Y hacer un cambio de cultura es algo muy fácil de decir, pero lamentablemente es tremendamente complicado de hacer. Y al fin y al cabo la cultura dentro de una organización no es únicamente de los directivos que están al frente y que se sientan en el comité de dirección, sino que la cultura se la confieren todas y cada una de las personas que están trabajando en la organización. Y si no hacemos o no somos capaces de provocar unos espacios de más intercambio para que de alguna forma no haya simplemente unos pocos decidiendo por todas las personas que están en la organización, lo que iremos haciendo son políticas bastante reactivas. Pues cuando llegue el e-commerce atenderemos rápidamente el e-commerce, cuando llegue redes sociales colocaremos a las redes sociales como prioridad absoluta, cuando llegue la voz iremos todos corriendo a instalar la voz y a ponernos, intentar posicionarnos en ese lugar y nos dejará de alguna forma en una carrera que está condenada a perderse, porque quiere decir que siempre tendremos una actitud de follower y esto nos va a provocar no pocos problemas. Y la única forma de solucionarlo es trabajando con el skill que World Economic Forum, Banco Mundial, etcétera, etcétera, no se cansa de repetir, que es precisamente la aprendibilidad, ¿no? La learnability, la capacidad de aprender y reaprender en un entorno en el que, pues si durante los 20 años que hemos aprendido cosas, ¿no? Y todos los que estamos en esta mesa redonda tenemos más de un máster y más de un... no somos capaces de reciclarlo, revisarlo y revisitarlo cada 5 años, pues probablemente la nuestra y la de mucha gente a nivel de empleabilidad pues se puede poner un poco en entredicho. Y eso es uno de los puntos que para nosotros siempre intentamos prestarle la máxima prioridad posible. Guillermo y Jordi, vosotros trabajáis en empresas que sois líderes en transformación digital. Vuestros directivos, ¿qué tienen que se diferencia a lo mejor de directivos de otras compañías? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Tiras tú, Guillermo? Como quieras, Dionis. Si quieres empieza tú. Jordi. Sí. Vale, pues si quieres empiezo. Te digo yo mi percepción. De hecho, es bastante similar a lo que comentaban ya tanto Dionis como Julián. Nosotros lo que nos damos cuenta muchas veces cuando vas a una compañía, y a veces es aquello de que los problemas lo más fácil para diagnosticarlos es hacer aquellas 4 preguntas que normalmente el que lo sabe las contesta y el que no le pillas, ¿no? Entre comillas. Y es el ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo haces? ¿Y qué pasa si no lo haces? ¿Vale? Y si esto lo ato con lo que decía Dionis, vale, le has dado un iPad a todos los tíos del almacén. ¿Para qué? ¿Vale? Vale, me he comprado un CRM, si puede ser, el mensaje, pero si no, el de cualquier otro, que tú quieras. Y creo que lo que nosotros estamos viendo principalmente es que la labor principal de un directivo es mirar al horizonte y ver qué pasa. Y especialmente en las cosas tecnológicas, quizás porque producen un cierto respeto, que tampoco es para tanto, pero lo producen. Lo que muchas veces sucede es que la pyme, y cuando hablamos de la pyme estamos hablando de España, el 99% de las empresas de España son pymes. España no es un país de corporates, ¿vale? Lo que sucede muchas veces es que la pyme, el directivo principalmente dice, esto no es para mí, yo hago tubos de aluminio. Esto no es para mí, yo me dedico a un sector, además lo tengo controlado y conozco mucho mi cartera de clientes, tal, hasta que te das cuenta que empiezas a perder clientes
porque te los compran o te les compran productos a un tío de Alemania que ha hecho lo que decían antes, que ese sí que ha entendido de qué va el e-commerce, que este sí que ha entendido de qué va el marketing digital, que este sí que ha entendido lo que es el SEM y el SEO, ¿vale? Entonces, principalmente la transformación digital no va de aprender tecnología. Si sabes JavaScript, genial. Si sabes React, genial. Y si eres un experto en SEM, perfecto. Pero la transformación digital va principalmente de que, al menos es como nosotros lo explicamos siempre, de que utilices las herramientas de tecnología para innovar en tus procesos. Innovar en una empresa al final no deja de ser más eficiente, ser más productivo. Si tú no haces eso, tienes un riesgo, y es que tu competidor lo haga. Y hay un cambio de paradigma que nosotros siempre reforzamos mucho, y es, tu competidor ya no es necesariamente alguien que tú conozcas. Todos compramos en Alibaba y no está precisamente en Logroño. Mi competidor es un tío de una ciudad que ni siquiera conozco, ¿vale? Y tus clientes no están necesariamente donde tú los conoces. Entonces, si tú no pones toda esa maquinaria en funcionamiento antes, que al fin y al cabo te va a mejorar tu compañía, lo que puede suceder es que cuando lo intentes hacer, como explicaba muy bien Dionís, lo que vayas es persiguiendo el autobús, pero no estés dentro del autobús. Y eso es lo peor que te puede pasar, porque realmente no es tan complejo, digitalizarse no es tan complicado si lo empiezas a hacer con un plan y con una idea. Muchas gracias, Jordi. Sí, bueno, buenos días a todos. Como siempre, un placer estar aquí en una mesa de estas características y con estos compañeros de mesa. Y la verdad es que es complicado complementar, ¿no?, todo lo que habéis estado diciendo, porque yo creo que habéis tocado absolutamente todo, ¿no? Yo sí me gustaría trasladar desde el punto de vista de competencias directivas, que es importante. Yo creo que es fundamental llevar la estrategia al terreno. Nosotros que trabajamos con metodología Lean nos gusta decir el Gemba, ¿no?, el terreno donde ocurren las cosas. Creo que eso es fundamental, unir, crear puentes en esa línea, tener una visión precisamente que te permita ver más allá y trabajar el cómo, ¿no? Que yo creo que esa es la parte fundamental. Habéis hablado efectivamente de digitalización. Digitalizar es aportar medios, no tiene nada que ver con una transformación digital, tampoco incluso con una transformación digicultural. Es decir, al final, esa simbiosis entre la transformación cultural y la transformación digital, porque van unidas, van de la mano, ¿no? Entonces, creo que también es fundamental aportar una visión de learnability, que lo habéis comentado, de learning by doing. Esa palabra de aprendizaje considero que es fundamental, porque cuando hablamos de empoderar a las personas, ¿de qué hablamos? Hablamos al final de empoderar a través del conocimiento. Y en línea con lo que decía Jordi ahora, es decir, ¿cómo nos vamos a diferenciar? ¿Cómo vamos a aportar valor? Yo creo que el principal valor es el conocimiento y el aprendizaje, tanto de los directivos capaces de liderar e inspirar a otros, como de cualquier persona dentro de la organización. Y eso es fundamental. Yo creo que este aprendizaje continuo, este conocimiento, y Alejandro Blanco lo comentaba muy bien al principio, precisamente con ese libro blanco, hay que impulsar esas competencias digitales. Esto va muy deprisa. Si algo nos ha enseñado precisamente la pandemia es que todo puede cambiar en un momento determinado y lo que tenemos que hacer ya no solo es adaptarnos, sino avanzar y construir desde el presente un futuro mucho, mucho mejor. Y efectivamente el conocimiento y aprendizaje son claves. Muchas gracias, Guillermo. A mí me gustaría centrarme un poquito más en las pymes, Jordi. Tú has esbozado alguna idea. Yo creo que queda claro y ya lo habéis comentado. No es lo mismo tener una página web que estar en pleno proceso de transformación digital. ¿Qué necesitan las pymes, los directivos de esas pymes? ¿Es un conocimiento diferente al de una empresa de mayor tamaño? ¿Hay que potenciar algún aspecto específico en vuestra experiencia, en vuestro día a día con vuestros clientes? ¿Cómo lo veis? Yo creo que la pyme tiene un reto muy importante que es, y parece un antagonismo, pero es acordarse que es una pyme y olvidarse que es una pyme. Y me explico. Amazon fue una pyme, solo que le fue muy bien. ¿Vale?
Pero tú como pyme, por ejemplo, no te puedes montar un servicio de hardware y a invertir una millonada en hardware. Pero es que hoy en día invertir en hardware es casi tirar el dinero cuando tienes servicios hosteados y en la nube que te lo pueden permitir hacerlo y que los vas a escalar en función de lo que necesites, por ejemplo, ¿vale? Saber esto, después, si quieres, eres un experto en Amazon o en Azure o en lo que tú quieras y lo haces. Pero como directivo, saber esto te permite que tú pongas tus límites donde los necesitas como pymes, que seguramente no serán los de Repsol, pero que hoy en día nadie te impide a ti tener cosas que parecían que eran de las grandes ligas y que yo ahí no puedo jugar. Además, lo repito por lo de antes, porque es que si tú no juegas, pero alguien sí que cree que puede jugar, va a venir y te va a quitar tu negocio directamente. Las pymes lo que principalmente tienen que hacer y lo que están haciendo, y además muy bien, creo, en mi opinión, es... Para mí hay algo que nos diferencia mucho a Europa de Estados Unidos, ¿vale? Y ahí los que estáis en la mesa de debate lo podéis comprobar o bueno, refutar si no estáis de acuerdo. Pero, por ejemplo, si tú quieres formar Aramco o Mubadala, necesitas una cosa muy importante, que es estar en un país en el que cuando le das una patada a una piedra te sale petróleo, ¿vale? Pero para formar Google, Amazon, tener una mejor experiencia de cliente en términos de chats, de e-commerce, gestionar mejor tus almacenes, digitalizar tus procesos, trazabilizar tus finanzas, a tener cuadros de mando en los que ver todos tus datos. Para eso no necesitas nada. Lo que necesitas es ser muy bueno ejecutando tus ideas. Porque como comentaba ahora mismo Guillermo, creo que era, algo que tiene toda la transformación digital es que va muchísimo más rápido que, por ejemplo, la revolución industrial. La revolución industrial iba rápido, pero te tenías que comprar una máquina, montarla y ver cómo funcionaba. Esto va súper rápido. Esto es lo aprendes, lo implementas, si funciona bien y si no funciona aprendes porque ha fallado y lo vuelves a probar una segunda vez. Si no tienes este cambio de mentalidad, por ejemplo, una de las cosas más fáciles que ha demostrado la pandemia, creo yo, es que el elemento de cualquier empresa con un ROI más alto y un coste más bajo es un portátil. Porque el portátil es lo que te ha permitido poder seguir trabajando desde casa. Entonces, si la pyme hace ese cambio, si la pyme entiende que aprender y tener un coste inicial entendiendo qué es un e-commerce, entendiendo para qué me va a servir ese CRM, para qué necesito una ERP, para qué necesito tal, si eso lo hace, insisto, el futuro de las pymes es muy brillante porque España es un país de pymes, pero las pymes tienen la agilidad que tampoco tienen las corporates, con lo cual pueden tener lo mejor de los dos mundos. Muchas gracias. Dionis, Julián, ¿vosotros cómo veis? ¿Cómo se enfrenta la pyme a la formación que necesita? ¿Vuestra experiencia? Gracias. Bueno, yo creo que se han dicho cosas interesantísimas y para mí yo creo que, bueno, pues que la transformación digital de una pyme, yo diría que de cualquier empresa, pero durante mucho tiempo pues ha estado como demasiado enfocada en una cuestión de ahorros de costes, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora y lo estamos poniendo encima de la mesa es que lo más importante es afrontarla como una tarea de adaptación a una propuesta de valor para el cliente, una propuesta de valor nueva, yo creo, y siempre en cualquier cambio pues hay que tomar seguramente decisiones reales, decisiones drásticas. El propósito, yo creo, de la transformación no es interna, no es tanto estético ni ergonómico, aunque pueda tener esas componentes, es la orientación de la compañía al dato, a procesos que permitan una producción estable en el tiempo y constante de la información, de esa información que pueda ser analizada y utilizada, ¿no? Es un poco lo que decía Jordi, ¿no? Ejemplos de grandes tecnológicas, pues bueno, todo el apartado del dato ha sido clave, ¿no? en ese desarrollo, y la pyme tiene que estar claramente orientada a ello, ¿no? Yo creo que el objetivo final de la transformación es cambiar ese modelo de negocio para adaptarlo a los tiempos que nos ha tocado vivir ahora, ¿no? Y en las pymes, con las herramientas y con una formación y una asesoría adecuada, pues lo tiene que conseguir hacerlo, y además nos jugamos todos un montón. Alejandro ha hecho referencia al informe DESI, donde efectivamente si vemos distintos parámetros de pymes, pues cuántas realizan ventas online, cuántas están en comercio electrónico o venta
transfronteriza, pues vemos que estamos pues, en la media o por debajo de la media europea, pero no nos podemos permitir eso cuando los líderes en Europa pues, están en el doble de impacto que nosotros. Por lo tanto, yo creo que bueno, estamos en el momento adecuado y tenemos que hacer todos pues, un esfuerzo especial, pero yo creo que sin duda la PyME tiene que ser la referencia importantísima para lograrlo, ¿no? Yo suscribo todo lo que ha dicho Julián y me ha resonado mucho lo que apuntaba antes Jordi, ¿no? De cómo las pymes parece que tienen un montón de bolsillos ocultos en los que son capaces de sacar como la tarjeta de la respuesta perfecta para cualquier tipo de pregunta, ¿no? Y esto no va conmigo es algo como muy evidente. Nosotros al final hemos aprendido que como mejor podemos de alguna forma acompañar sobre todo a las pymes a hacer este cambio de mindset es intentando no utilizar palabras que se nos han quedado un poco vacíos como transformación o digital, ¿no? Y simplemente lo que les decimos es que ahora mismo todo esto que les está sucediendo y que tienen que resolver para nosotros es el nuevo inglés. De la misma forma que hubo una competencia absolutamente transversal sin la cual a día de hoy no te sorprende pues que no le puedas vender a un cliente desde Logroño a Alemania o que no puedas hacer una importación desde China si no hay alguien en esa organización que hable inglés y si hay más de uno mejor y cuanto más lo hablen mejor. Y esto tenemos asumido que es absolutamente transversal y universal y lo hemos aceptado de esta forma tan absolutamente estandarizada. Lo mismo sucede con el llamado Digital Literacy. Pero es un idioma. Habrá gente que se tenga que quedar en un First Certificate y que simplemente tenga que tener claro los conceptos clave con los que poder aportar valor en comités de dirección o en decisiones estratégicas, y habrá gente que necesitará un Advanced porque tendrá que estar en un día a día en el que va a hacer una implementación de tecnología o va a hacer una adecuación de modelos de negocio y vamos a tener que llevar la tecnología a otro nivel. Todo esto sin olvidarnos que la parte más importante de esta nueva economía no es solo que esté tan tecnificada, sino que hemos pasado de poner el producto en el centro a la persona en el centro. Y esto después de 60 años de periodos económicos en los que buscábamos esa meseta de la escalabilidad, en la que nos podíamos permitir el lujo de hacer planes quinquenales y cosas por el estilo, a tener en cuenta que ahora estamos en un entorno en el que el cambio es la única constante, y me repito un poquito, tremendamente fácil de decir, pero increíblemente complejo de resolver. Perdonad que ya he vuelto a poner el mute, que pasaba mucho. Es que el edificio donde estamos hay muchísimo tráfico y estaban pasando por ahí una ambulancia y entonces ya es imposible. Guillermo, a mí me gustaría hablar de las soft skills que cada vez tienen más valor y se les da más importancia. Y tu visión, este término que has acuñado durante la pandemia de la distancing skills, ¿qué diferencia hay entre las soft skills y cómo las ejecutas en remoto? ¿Por qué es necesario? Si nos pudieras explicar un poquito más este tema. Sí, claro que sí. Fijaros que las distancing skills es un concepto que el año pasado acuñé pues, en un momento de necesidad, ¿no? En un momento en el que todos estábamos totalmente superados, ¿no? Por una situación imprevista. Y estas distancing skills realmente son competencias que le ponen el adjetivo remoto a las soft skills principalmente, pero también hay algunas hard skills porque están definidas y que tienen que ver precisamente con ese distanciamiento social, pero cercanía digital. Lo que ocurre es que ahora que la situación se va asentando, pues es cierto que empiezan a aparecer modelos híbridos muy interesantes donde el trabajo en remoto o el teletrabajo, que es diferente, pues comienza a sentarse en muchas empresas. Fijaros que, por ejemplo, todos tenemos en la cabeza lo que son las soft skills, que tienen que ver con liderazgo, colaboración, empatía, etcétera. Claro, no es lo mismo todo este tipo de competencias presencialmente que en remoto. Nos hemos tenido que acostumbrar a liderar equipos en remoto, a liderar una reunión en remoto, a comunicar en estas circunstancias y, evidentemente, claro, las skills son diferentes e incluso te tienes que preparar para ello. De hecho, precisamente en esa línea, dando un paso más, definí un diccionario de competencias de Distancing Skills que está publicado precisamente en la Digital Skills and Job Collision
y son 25 competencias, Distancing Skills, precisamente, entre otras, pues como la que os decía, liderazgo, dirección de personas, dirección por objetivos, innovación en remoto, co-creación en remoto. Nosotros hemos estado desarrollando proyectos tecnológicos en remoto de tecnologías habilitadoras como blockchain, realidad aumentada, y hemos continuado, hemos implantado metodologías como Lean Service en distintos procesos de la compañía y lo hemos hecho en remoto. Es decir, creo que tenemos que compensar y convivir ya con este tipo de competencias. Insisto, que no es lo mismo que hacerlo presencialmente y ese es el rasgo que tú me preguntabas, Amalia, precisamente, es esa característica en remoto. Y creo que nos tenemos que preparar porque, de hecho, en algunos artículos que escribí en esta línea, ya en el itinerario de una compañía, incluso desde el proceso de selección, que es en remoto, hasta la contratación o incluso la posibilidad de contratar, de trabajar con personas en remoto. Ahora sí, eso que hablábamos hace años, ahora realmente ya está aquí y realmente tenemos que tener esas competencias adecuadas y diferenciarlas. Os animo a que podáis ver ese diccionario de competencias que decidí en su momento pues publicarlo precisamente en un lugar que fuera visible para todos. Yo creo que en esa parte que decía precisamente del liderazgo con el ejemplo, también sumo y añado la parte de generosidad. Yo creo que es un momento también de compartir conocimientos y precisamente creo que en esa línea es en la que podemos construir entre todos, donde haya muchísima más transparencia en todos los campos. Así es que, bueno, si queréis, luego entramos en debate, pero bueno, son unas competencias que se añaden más a competencias directivas, a hard skills, a soft skills y, por cierto, ya lo último, en la parte de distancing skills, se incluye dentro de las competencias el desarrollo de site, por ejemplo, de intranet. Nosotros, en este último año, pese a que ya existían plataformas, hemos trabajado en remoto, hemos generado intranet, hemos generado cuadros de mando, todo en remoto, hemos trabajado de forma colaborativa y ha cambiado nuestra forma de trabajar. Efectivamente, es un cambio digicultural, porque hemos cambiado nuestra forma de trabajar a través de la digitalización y con una estrategia digital en algunos casos. Así es que yo creo que está todo conectado y estas competencias son básicas. Esa es mi aportación, mi pequeña aportación y granito en todo este proceso triste que hemos sufrido todos y que, bueno, pues ahí espero que queden y que sirvan pues para que las compañías las puedan utilizar. Y bueno, acabamos de colgar el link en el chat, o sea que directamente todos nuestros asistentes ya pueden tener acceso y si no, pues está en la página web de la Digital Skills and Job Coalition, que ya os anunció que es una iniciativa que hemos desarrollado en España porque dentro de un proyecto a nivel europeo que lo que pretende es hacer accesible a todos los miembros de la Comunidad Europea acceso a información en materia de talento en todos los países, en todos los Estados miembros. Y siguiendo con este tema, hemos empezado a hablar de las soft skills. Hay otros términos, Dionis, que últimamente también están muy de moda, el famoso upskilling, reskilling. ¿Por qué son tan importantes y especialmente en estos tiempos que corren ahora mismo? Pues sí que son críticos ahora, Amalia, como apuntas. Y de alguna forma lo que nos hemos encontrado es que la mayoría de las organizaciones se han dado cuenta que el talento que necesitan para poder adecuar sus modelos de negocio a las necesidades y a las realidades de esta nueva economía ya no se van a resolver fuera, ¿no? Venimos de trabajar con muchas empresas en las que fuera era una prioridad antes que resolverlo de dentro, ¿no? Si necesito hacer o resolver algún tema tecnológico, pues voy a contratar una consultora tecnológica. Si necesito resolver o auditar mis procesos a nivel de modelo de negocio, voy a contratar pues, a uno de los Big Four, a una de las grandes consultoras y me la voy a meter aquí dentro de la organización para que me resuelva los problemas. Lo que pasa con la formación es que no está fuera, tiene que estar dentro. Y esto supone lo de dejar de aprender a pescar o pagar a pescadores para ser tú el que se ponga directamente a aprender a pescar. Y esto en un comité de dirección o en según qué tipos de perfiles en los que estás en la parte más alta de la organización, pues muchas veces hay una especie de mantra o una especie de
determinación, en el que se da por sentado que en esa posición que ocupo no necesito aprender más, porque para algo estoy aquí, ¿no? Es como la cadena trófica, estoy en la parte más alta de la jerarquía. Por lo tanto, lo que persigue ahora mismo es el upskilling y el reskilling, es poder gestionar y adecuar el talento con el que ya cuenta la organización, que tiene una cosa tremendamente valiosa e importante, y es que el talento que está en esa organización conoce la organización, conoce su cultura, conoce el mercado, pero también conoce sus limitaciones y también conoce los retos. ¿Qué es lo que pasa con el upskilling y el reskilling? Los dos, básicamente lo que persigue el upskilling es digamos, un nivel de expertise muy concreto y muy específico en algún tema, y un reskilling lo que invita es al empleado, a la empleada, al talento en general, a dar una visión o una nueva orientación de sus capacidades y de sus funciones. Yo le encuentro dos problemas, tanto al upskilling como al reskilling. El primero es que es un proceso de formación, no es un proceso de aprendizaje. La formación es algo que la corporación, en base a sus intereses, determina, diseña y de alguna forma imparte, impone dentro de la organización, a sabiendas que hay una serie de personas, pocas, que son las que han decidido que esto es lo que se debe hacer. Pero la experiencia nos ha demostrado muchas veces que hay muchas organizaciones que no tienen claro cuál es la revisión del modelo de negocio y de cuál debería ser la hoja de ruta decisiva para poder atacar o sobrevivir en esta nueva realidad económica de una mejor forma posible. Por lo tanto, los empleados se encuentran con que hay una serie de señores que están decidiendo por ellos si esto es lo que deben hacer o no. Y esta es la parte de formación, que es upskilling y reskilling. Mientras que luego tenemos otra parte importantísima, que es el aprendizaje. Y el aprendizaje sale del individuo, sale del empleado, en el que de alguna forma puede acabar en una escuela de negocios como la nuestra para ser él el que incorpore todo este tipo de conocimientos. Yo, de la misma forma que Guillermo apuntaba a su concepto del distancing skills, que me parece fabuloso, yo el año pasado, hablando sobre el futuro del trabajo, también acuñé uno en relación con estos conceptos, que la cosa no va de upskilling ni de reskilling, va de pre-skilling. El upskilling y el reskilling, le voy a tomar prestado a Jordi la imagen del autobús. El upskilling y el reskilling es lo que la organización tiene una vez que ha llegado al autobús para determinar quién se monta en ese autobús y en qué lugar concreto. Pero ese autobús somos unos followers, porque el autobús de verdad, el bueno, todavía no ha llegado y lo hemos perdido. Si seguimos afrontando la transformación digital como una adecuación del presente, nos vamos a encontrar como que vamos a estar reaccionando con los recursos, inercias que traemos del pasado. Para mí, que es importante el pre-skilling, la velocidad a la que están sucediendo las cosas no nos debería llevar a engaño. No deberíamos esperar a que algo se concrete y se estandarice, se convierta en la norma para podernos sumar ahí. Si ahora todos queremos un CRM, si ahora todos queremos e-commerce, cuando un Amazon ha cumplido 28 años, lo que nos deberíamos preguntar es, sabemos que el cambio va a ser la única constante, por lo tanto, ¿qué opciones tengo de alguna forma estar más cerca de los factores que alimentan y que impulsan ese cambio y prepararme mejor para lo que está por llegar? Porque cuando una organización te dice, siéntate aquí que te voy a upskillear o a reskillear, es que te vas a montar en un autobús en el que probablemente tú no has pedido montarte. Un punto de vista interesante y muy diferente a lo que se suele escuchar. No sé, ¿el resto cómo lo veis? Sí, a mí sí me dejas añadir, porque estoy muy de acuerdo con lo que decía Diana ahora. Hay un aspecto que para mí es... Nosotros lo machacamos mucho porque creemos mucho en él. Cuando tú inviertes en tecnología, lo que estás haciendo es digitalizarte. Cuando todos hablamos de transformación digital, esa palabra adicional que metemos debe ser por algo. Y para transformarte digitalmente es porque quieres transformarte de lo que eres ahora a algo. Quieres llegar a ser algo, quieres hacer algo. Hay un porqué que te motiva a digitalizarte, porque si no volvemos al punto inicial en el que reparto tablets, abro cuentas de Twitter y ya está. Ya soy poco menos que un semi-Google, ¿vale? Cuando tú tienes claro ese para qué, con qué objetivo, y se lo cuentas tanto al tío al que le vas a formar y le vas a decir, oye, voy a poner un RP y te vas a encargar tú, pero le cuentas el objetivo final, porque configurar un ERP no es muy divertido. Pero ni un ERP, ni un e-commerce, ni nada. Es para frikis como yo y algunos más, pero ya está. Pero el objetivo último, cuando tú pones un e-commerce, y estoy muy de acuerdo contigo, lo ponemos como si fuera tecnología punta y ni de coña, pero cuando tú pones un e-commerce,
tu objetivo tiene que ser algo más que el e-commerce per se. El e-commerce en sí es una herramienta que no tiene nada más. Entonces, una de las cosas que funciona bastante bien es perderle el miedo a todo esto. Porque todo esto inicialmente era concebido por ingenieros y los que alguna vez hayáis intentado instalar un Linux, sabéis que no hay ninguna manera mejor de alejarte de un ordenador que alguien te intente convencer para que te instales un Linux, que es como hablar japonés antiguo. Si algo ha hecho la digitalización ahora y todo el mundo de IT actual es que tiene un lado muy humanista, es decir, o el usuario me entiende o yo no voy a funcionar. Los productos piden muy poco comprensión por parte del usuario. Si el usuario no me entiende directamente, el producto se muere, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que si tú como directivo de una compañía pierdes el miedo a todo eso y sabes para qué funciona, y lo del SEM y lo del SEO, hombre, si te vas a LIS, IE, te van a dar la masterclass, pero saber, instálate un Power BI, que no te va ni a costar dinero, y móntate tu primer cuadrito de mandos y deja las pivot tables o las tablas dinámicas del Excel si es que todavía las usas. Y me dirás, ¿y para qué? Esto es una fricada. No, la ventaja que tendrás si haces eso es que empezarás a entender lo que hay, qué posibilidades tienes, qué herramientas tienes y qué mimbres tienes. Una vez tengas la conciencia de los mimbres, y ahí estoy muy de acuerdo con lo que se estaba comentando ahora, tú que sabes tu organización, tú que conoces tu sector, tú que conoces tu negocio y que vas a saber qué oportunidades hay ahí que no podías hacer, dirás, espera, con esto ahora es viable hacer esto o ambicionar esto otro o alcanzar esto otro que hasta ahora no podía. Contradecirme si no estés de acuerdo, pero un Power BI no es para frikis. Y quien dice un Power BI dice un cuadro de mando, pero tú vas a poder como directivo, va a ser muy difícil que pidas un cuadro de mando si no sabes qué hay detrás. Si no, todo el mundo estamos muy preocupados por qué hace Facebook con mis datos, ¿vale? Pero nosotros siempre hacemos una pregunta invertida. ¿Qué haces tú con los tuyos? Porque uno de los activos más importantes que tienes hoy como compañía son tus datos. Ya no digo que se los cedas a un tercero ni que hagas nada, pero todos sabemos que en un portfolio de productos el 80% de tu revenue, de tus ingresos, te los da el 20%. ¿Dónde estás metiendo tu marketing? Y eso lo puedes saber por nariz, por intuición, porque conoces mucho tu sector, porque analizas tus datos, que los generas tú y son tuyos, ¿vale? Entonces, cuando uno pierde el respeto por la tecnología desde el buen rollo, pero cuando uno le pierde el respeto y dice, esto es una herramienta que tengo a mi servicio para transformarme digitalmente y, por tanto, ambicionar crecer como empresa, entonces el resto del abanico se abre solo. Se abre absolutamente solo. Yo si pudiera hacer una de estas normas frikis que hacemos los que somos como yo, no puede ser que en España, en las pymes, haya un solo directivo que tenga miedo de perder su móvil porque pierdo todo lo que hay en mi móvil. Y perdonadme, pero es una absoluta chorrada, pero sincroniza tu móvil con la nube si no lo tienes. Es que es gratis, es que no tienes ni que pagar por hacerlo. Pero el mero hecho de hacer esto te va a abrir el mindset, si todavía no lo tienes, de qué es local, global, qué hay en la nube, cómo accedo, dónde no accedo, qué permisos tengo, qué es una cuenta, dónde tengo un proveedor. Y a partir de ahí, después, si te dedicas a hacer tubos de aluminio, ya lo trasladarás a tu realidad. Pero creo que eso es un error que hemos hecho los que estamos en el sector, que es hacer muy complejo esto. Y la medicina sí que es compleja, pero la tecnología, salvo que quiera ser el último, el tío del frontend que se dedica a desarrollar aquel widget en React, que esto es todo muy japonés, yo lo sé. Pero si no quieres hacer esto, entender la tecnología como esa herramienta, como ese mimbre para hacer el cesto, no es tan complejo. Yo sí, si me permitís, completamente de acuerdo con Jordi. O sea, yo creo que efectivamente hay que, el directivo, que es lo que nos centra hoy un poco, pues tiene que entender la tecnología, pero tiene que entender la tecnología para un fin, y es la utilización de la misma pues para alinearse con la estrategia de la empresa y obtener los mejores resultados. Yo estoy completamente de acuerdo, Jordi, en que tenemos las herramientas, a veces nos perdemos en la cantidad de datos y datos y datos que finalmente pues ni se saben analizar, o que ese análisis no te lleva a ningún lado, pero que efectivamente las herramientas están ahí. Hay que entenderlas y hay que estar alineado con ese cambio de modelo de negocio que decía antes, ¿no? Y yo, por comentar una cosa también muy rápida, a mí me gustaría también un poco entender lo que es la formación
en skilling y reskilling como una formación continua, es decir, continua en el tiempo y que no es algo que sea puntual. En muchas ocasiones nos encontramos con compañías donde tienen planes de formación, pues no sé, permitirme, pero casi planes de tipo gubernamentales, ¿no? Son para este año y aquí se acaba todo, ¿no? O sea, yo creo que el plan de formación tiene que ir acompañado del plan de carrera profesional y, por lo tanto, las organizaciones y las instituciones educativas estamos para anticiparnos a esa demanda futura de contenidos, ¿no? y de competencias, ¿no? Pero las compañías tienen que estar alineadas con esa formación continua. La formación no es te doy hoy este curso, mañana te doy otro y se acabó en 5 años o 6 o 7. Hoy más que nunca esa formación tiene que ser constante. Los cambios son tremendamente rápidos y hay que estar ahí a por todas, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que precisamente todo lo que tenemos ahora encima de fondos europeos viene precisamente a facilitarnos mucho de estas cosas que estamos hablando. Mucha de esa formación tiene que llegar a través de esos fondos, pero yo lo que sí quiero poner encima de la mesa es que esto no va a ser, no tendría que ser para 1 año, para 2 ni para 3, sino ponernos en una situación de un medio largo plazo. Si queremos mejorar esos números de DESI que hemos visto antes, eso no se mejora en 1 año, ni en 2, ni en 3, se mejoran en varios años. Y la inversión que hagamos en esfuerzo, en dinero, por supuesto, y en tiempo, pues va a ser enormemente gratificante al final, pero todo empieza por plantear las cosas en un medio largo plazo. Sí, ahí, Julián, si me permites un comentario, porque nosotros nos lo encontramos mucho. Los fondos europeos están muy bien, pero no van a ser la panacea. De la gran cantidad de millones que llegan, en el plan actual solo hay 4.000 destinados a la pyme. Que si me lo decís a mí, es absolutamente desproporcional y no tiene ningún sentido. El 99% del tejido industrial recibe 4.000 millones y el resto no sé exactamente dónde van. Pero es un catalizador, está bien, aprovechémoslo todo lo que está ahí. Pero para mí, insisto en lo mismo, la transformación digital hoy, un porcentaje es como cuando mi abuelo invertía en maquinaria. Si tú no lo haces y lo hace la nave de al lado, si tú no lo haces y lo hace la empresa de al lado, es cuestión de tiempo que te acaben comiendo, porque al fin y al cabo esto va de negocios, esto va de crecer. Y la transformación digital para mí es una inversión, no es un coste. Y eso es importante que las empresas lo interioricen así, en mi opinión, porque va de esto, porque mandar a uno de mis colegas entendiendo el por qué y entendiendo el para qué a formarse y entender digitalmente cómo funcionará aquella parte de la compañía que quiero transformar, es el equivalente a hoy a cuando me iba no sé dónde y compraba una máquina para, en lugar de hacer algo manualmente, hacerlo con aquella máquina. Sí, lo mismo sucede con la formación, Jordi. La formación no es un coste. De hecho, es la mejor inversión que puede hacer cualquier profesional hoy en día, obviamente. Exacto. Nos estamos yendo un poquito de tiempo. A mí me gustaría cerrar con una pregunta para cada uno, bueno, para vosotros, para que me la y que tiene que ver con el futuro. O sea, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Con qué nos enfrentamos? ¿Cuáles son los desafíos a corto plazo? Sí. Bueno, yo si queréis, por empezar, yo creo que es la apuesta por esa transformación digicultural por parte de las compañías. Creo que es un buen momento para precisamente hacer un plan de país potente, lo decíamos ahora, esto no es para el corto plazo, esto es para el largo plazo, y ese plan de país con una colaboración público-privada. Añado el papel relevante que tienen las patronales, asociaciones y la labor que está haciendo AMETIC en esa línea, que creo que es bastante muy positivo, construyendo. Y añado también, que esto daría para otro debate, la incorporación de agentes sociales en todo esto, ¿no? Porque hablamos de modelos de transformación cultural, laboral, y yo creo que en este caso, aquí en esto participamos todos. Esto es, el objetivo es común para todos. Y lo decía Paco al principio, y por mi parte cierro así mi intervención, que yo creo que pues sin conocimiento y aprendizaje, pues prácticamente no hay futuro, ¿no? Capacitémonos, aprendamos, sigamos aprendiendo todos, lideremos con el ejemplo y bueno, yo creo que nos espera un futuro prometedor si seguimos en esa línea.
Y nada más por mi parte. Como pides brevedad, pues 1 minuto. Muchas gracias, Guillermo. Nada, gracias. Julián. Bueno, coincido totalmente con Guillermo. O sea, yo creo que nos encontramos en un momento, en una oportunidad única, una oportunidad de impulso. O sea, yo creo que lo que se nos van a pedir a todos pues es que actuemos con una gran rapidez, con una gran escalabilidad para entregar toda esa formación, para que llegue una formación de la máxima calidad. Yo creo que eso también es fundamental. Y efectivamente de tener todos la mentalidad de que estamos en una oportunidad enorme para crecer como nación y en un proyecto país que va a ser determinante para los próximos años. Muchas gracias. Jordi. Pues en mi caso, por hacerlo muy breve, yo creo que esto no puede quedar en una promesa política. Las ideas per se, si no las ejecutas, no valen nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es articular esto en proyectos que aceleren la transformación digital y, en todo caso, la sostenibilidad. Pero hay que focalizarse mucho en ejecutar. Vuelvo a lo que decía anteriormente, de que esta es la única parte que sí que me llevaría de ellos. Hay que americanizar un poco nuestra manera de ser. Está bien, ya tenemos claro lo que hay que hacer. Tenemos una parte muy difícil normalmente, que es quién va a pagar la fiesta, lo tenemos claro. Ejecutemos, porque esto es un mundo que va muy rápido y si vamos muy lentos, alguien irá más rápido que nosotros y se nos come la pastel. ¿Dionis? Pues me preguntas sobre el futuro y eso es un temazo, ¿no? Cuando me presentabas hablabas del future thinker y que es algo a lo que de tanto en tanto me gusta pegarle un poquito. Creo que por un lado va a ser importantísimo el que se democratice la conversación sobre este tema, que haya más foros y haya diferentes agentes, empresas y que tengamos más oportunidades de actores distintos y monitorizados por asociaciones como la vuestra a tener esta conversación. Coincido plenamente con lo que han apuntado mis compañeros. Me sumaría sobre todo a un tema y es, creo que lo apuntaba Jordi, esto va de learning by doing. A mí lo que me preocupa de ese futuro es, por mucho plan que tengamos y por mucho dinero que tengamos, si vamos a seguir afrontando el futuro desde el presente con la inercia del pasado, no vamos a ir a ningún sitio. Porque el pasado ya nos demuestra que cuando esto sucede, no suceden las cosas. Por lo tanto, creo que es la oportunidad de agitar el árbol, talarlo incluso de allá donde sea necesario. Pero si nos quedamos en un buenismo, nos quedamos en una implementación tibia y no somos conscientes de esa oportunidad única, que creo que apuntaba antes Julián, que tenemos ante nosotros y simplemente estamos esperando a que lo haga el otro y yo luego lo sigo y seguimos intentando que esa voluntad de follower nos resuelva la papeleta, ni hay planes suficientes ni hay millones suficientes para que esto suceda. Pero como va de personas, creo que ahí es donde la formación, sobre todo, tenemos un rol importantísimo, ¿no? La educación no puede cambiar el mundo, pero sí puede cambiar a las personas que la cambiarán. Bueno, empecemos por este país a ver si funciona. Pues muchísimas gracias a todos. Me parece que ha sido un debate muy constructivo, que se han planteado, se han analizado puntos de vista diferentes y que no suelen estar en la conversación del día a día. Espero que nuestros asistentes hayan disfrutado tanto como lo he hecho yo y agradeceros de nuevo vuestra presencia aquí y quedar con todos hasta la próxima, que esperemos que este sea el primero de unos cuantos temas, porque creo que va a ser hablar de talento y hablar de futuro va a ser crítico en los próximos años. Muchas gracias a todos y lo dejamos aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Gracias. No. Adiós.